Listo, iniciamos. Cuando quieras. Bueno, buenos días, estimado doctor José Luis García, estimado amigo, compañero. El día de hoy es un placer para mí invitarlo, encontrarnos a estos ciclos de entrevistas que tenemos desde la unidad curricular de sociopolítica educativa, específicamente bajo la conducción de nuestro doctor, el profesor Jimmy González. Y en esta ocasión vamos a trabajar sobre el tema de la globalización, por supuesto en el marco de la sociopolítica y en la educación. Entonces, una vez entendido en el marco donde nos encontramos, procedo a presentarlo a usted como un gran amigo de muchos años, desde que estaba en la universidad, mi profesor. Y bueno, me complace presentar aquí a un profe que ha sido profesor egresado de nuestra universidad, UPEL Maracay, como profesor de Ciencias Sociales en la especialidad de Historia, pero que también ha cursado estudios a nivel universitario superiores, como el del máster en Ciencias Políticas en la Universidad Simón Bolívar, y también como doctor en Ciencias para el Desarrollo Estratégico de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Usted, profesor, ha desarrollado unas líneas de trabajo de sus líneas de investigaciones que están direccionadas en el poder, políticas públicas, de formación docente, pensamiento crítico, currículo, por supuesto enmarcado en el contexto venezolano y con las relaciones, conexiones que tenemos a nivel internacional, porque no se puede desvincular de alguna manera. Entonces, el día de hoy vamos a compartir un poco sobre lo que es la globalización. Específicamente, nosotros queremos entender qué se entiende por globalización en el marco como el fenómeno contemporáneo, pero también a su vez nosotros queríamos ver cuáles son los efectos en esa sociedad, en la sociedad cultural y por supuesto en el ámbito educativo. Pero iniciemos, profesor. Vamos a trabajar sobre qué entendemos por eso, por la globalización en este contexto contemporáneo. Bueno, muy buenos días, Sue. Tú, como siempre, tan preocupada, tan académica, tan interesada en seguir creciendo intelectualmente, académicamente, y una muestra de ello es tus estudios actuales de doctorado en la UPEL Maracay. De antemano, felicitaciones. Después de mucho tiempo nos reencontramos, una feliz casualidad que ocurrió, y aquí estamos. Me satisface muchísimo poder contribuir contigo, con el colectivo al que pertenece, aunque sea de manera modesta, con algunas cosas que pudiésemos agregar a lo que ustedes vienen trabajando de manera muy disciplinada, seguramente, de la mano de su profesor y de sus profesores de este curso de doctorado. Sobre los calificativos que utilizaste, me encanta cuando dicen amigo. Sobre todo, más que profesor, más que compañero, más que otra cosa, amigo. Reivindico eso como fundamental. Bueno, entremos en materia y gracias a antemano por tener en cuenta para este encuentro. Mira, ustedes están metidos en un tremendo lío un lío muy intelectual, pero es un tremendo reto, ¿no? Tratar de entender los procesos contemporáneos, sobre todo esto que tiene como etiqueta la palabra globalización. Entiendo que también hay una correlación aquí con otros conceptos, otras categorías que vamos a desarrollar, me imagino, en la medida que conversemos de esta manera. Globalización, pudiésemos tratarla de diferentes perspectivas. Para no complicarnos demasiado en este momento, diríamos que es una relación de interconexión planetaria, porque está referido a procesos sociales, realmente, porque por ahí
deriva la primera aproximación conceptual que se ha venido haciendo en las últimas décadas. Es un fenómeno que traspasa las fronteras regionales, locales, continentales para afectar a todo el planeta, es decir, a todo el orbe, es decir, entonces a la humanidad completa. Por eso es que tiene unas connotaciones de verdad complicadas, por un lado, complejas por el otro, y que hay que atender con mucha seriedad. Entonces, globalización básicamente es interconexión, conexión, en primer plano en lo económico, pero como lo económico siempre es una estructura social que tiene siempre enormes consecuencias sobre el resto de las dimensiones de esta sociedad, entonces lo económico va transformando con sus efectos, con sus desarrollos, con sus prácticas, el resto de las estructuras de la sociedad. Ahora estamos hablando de la propia estructura social, los grupos que conviven, que sean estos clases, estamentos, tribus, dependiendo de los conceptos y los autores que podamos citar al respecto, y las perspectivas teóricas que se utilizan. Pero también afecta lo cultural, las prácticas, la praxis de las personas, porque en esa interconexión, en esa conectividad a gran escala planetaria, efectivamente los modos de vida, las formas tradicionales o ya establecidas en diferentes latitudes, estamos hablando de África, de Europa, de Sudamérica, etcétera, quedan permeadas, son necesariamente permeadas. Entonces se establecen unos efectos que deben ser considerados muy seriamente a la hora. Ahora, todo esto ha sido potenciado por el desarrollo tecnológico, sobre todo las tecnologías de la información, las telecomunicaciones, todo el desarrollo electrónico, obviamente, fíjate, lo estamos haciendo en estos momentos, estamos haciendo un diálogo utilizando una plataforma que es un producto muy reciente, es decir, del siglo XX. Y la inteligencia artificial, profesor. Siglo XXI. ¿Cómo? Y la inteligencia artificial. Bueno, ahora imagínate, subimos un peldaño más desde el punto de vista cualitativo, más que cuantitativo, y entonces estamos usando ya una serie de instrumentos, de herramientas y de tecnologías que no terminamos de procesarlas. No entendemos todavía algunas cosas de los desarrollos tecnológicos y científicos del siglo XX, y ya en el siglo XXI andamos en esto, y eso tiene un efecto en la persona, en su visión, en sus rasgos cognitivos, en su conciencia. Entonces, es un proceso además interesante y del cual no podemos eludirnos, tanto en lo individual como en lo colectivo. Y sobre todo es un problema político de gran envergadura. Fíjate que hablé entonces de lo económico, lo cultural, lo social, ahora derivamos hacia lo y es quizás el énfasis que yo voy a hacer en el desarrollo de esta conversación. ¿Qué otra cosa te gustaría Sí, fíjese que usted ha hecho esa... conocer al respecto, de mi parte? Sí, profesor, usted ha hecho un recorrido por la interrelación que tiene la globalización en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Desde el ámbito económico, el ámbito cultural y social, hasta de poder político, ¿no? Y bueno, fíjese, la influencia también que tiene esa interconectividad, hoy hablando de la tecnología a ese máximo nivel, como lo es la inteligencia artificial. Pero cuando nosotros hablamos de esa globalización, ¿cómo la podemos evidenciar o palpar en el campo educativo, con nuestras políticas, con nuestro quehacer, con nuestra realidad educativa en nuestro país?
Mira, de múltiples formas. Cuando hablamos de las diferentes estructuras o dimensiones de cada asunto, cómo es afectado pues, por el fenómeno llamado la cultura, por supuesto, es un concepto muy amplio, y pudiésemos, a efectos de consensuar el diálogo, inscribir en el contexto de la cultura el tema educativo. Ok. Y por supuesto que está relacionado con todos los demás, las otras dimensiones que ya nombramos, con la economía, con la política, con lo social, etc. Pero básicamente con lo cultural, porque la educación como sistema pretende generar cambios en la cultura, justamente, en las prácticas, en el uso, en cómo el individuo se convierte en un factor proactivo que contribuye al desarrollo de la sociedad. La educación, por definición, es un proceso de formación para que la sociedad se sustente, sea sustentable, tenga viabilidad en el tiempo y pueda garantizar su perpetuidad, pero sobre la base de que lo que se vaya transformando sea en beneficio de la gente. Por supuesto, tenemos modelos dentro de ese sistema educativo, modelos que se han venido desarrollando históricamente, vamos a decir, sobre todo en el marco de la modernidad, que es otra categoría que yo creo que no podemos perder de vista en este proceso, porque la globalización se produce en el marco de la modernidad. Y algunos incluso lo señalan como parte de la postmodernidad. Es un debate que tiene otras implicaciones. De modo que esos viejos modelos educativos respondieron más a unos patrones culturales y sociopolíticos con otras características. Pero si estamos en un proceso de modificación muy sentida, muy sensible, muy radical en todo el campo del desarrollo del planeta, de nuestras naciones, de nuestros pueblos, entonces la educación no se puede quedar al margen de ese desarrollo. Ahora, lo que yo quiero hacer énfasis en este caso es que esa relación es íntima. Proceso de globalización, proceso de cambio cultural y educación. El problema es desde qué perspectiva las asumen. Creo que hay dos grandes niveles. O se asume de manera pasiva, un poco automática, un poco receptiva, o se asume de manera activa, crítica, constructiva. Yo, obviamente, opto por esta segunda vía. Pero lo que vemos en el desarrollo de este proceso, lo que hemos venido viendo en los años 60, 70, es que más bien hay un predominio de formas pasivas, sobre todo en esto que todavía se llama los países del tercer mundo. Y hoy estamos identificando principalmente como el sur global. Entonces, ha habido más bien como una tendencia predominante que se identifica con esa pasividad. Entonces lo que se hace es reproducir lo que se está haciendo en los países de desarrollo de punta o de desarrollo económico industrializado o postindustriales, y lo que ellos producen como respuesta a este mismo proceso de globalización, del cual ellos son fundamentalmente los primeros responsables, porque es allí donde arranca las formas de producción, comercialización, consumo en esta etapa del sistema capitalista. Ellos produjeron, hoy estimularon esa globalización. Nosotros actuamos más receptivamente como países dependientes, estoy hablando de principalmente Asia,
casi toda Asia, con algunas excepciones, África y América Latina, o Hispanoamérica, no importa cómo lo llamemos ya. Entonces, esa relación establece unas condiciones de dominación. Luego, la globalización puede ser una oportunidad, pero si no tenemos una visión crítica, profundamente política, porque es un problema también del poder, nos vamos a volver a estrellar como nos hemos estrellado desde hace unos 500 años, en el caso de Latinoamérica, cuando comenzó el proceso de invasión y conquista. Sí, profesor. Mire, profesor. Nosotros fuimos un proyecto de Europa, y Latinoamérica se constituyó en colonia de Europa, de las potencias de esa época, Portugal, España, Inglaterra, Francia, etc. Sí. Entonces, esto es un poco la prolongación de ese proyecto. La globalización es la globalización del capitalismo, es en el marco del capitalismo. Claro, un capitalismo que está en proceso también de metamorfosis, porque no es el capitalismo del siglo XIX, ni siquiera el capitalismo del siglo XX. Estamos hablando de otras formas y de otros modos de operar y de actuar. Ahora montado en esa plataforma que es la globalización. Sí, profesor, entendiendo ese análisis complejo que usted hace y relacionando todos los aspectos que nos envuelve como sociedad nacional, viéndolo desde el punto de vista global, pero tomando en cuenta esa visión crítica que lo caracteriza por su formación y por su personalidad, ¿qué mecanismos o acciones se pueden desarrollar específicamente en nuestro país que de alguna manera nos permita navegar esas aguas de globalización, por supuesto, tomando en cuenta nuestra realidad? ¿Cómo podemos aprovechar, cómo podemos desarrollar esas políticas educativas en nuestro país? Es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Yo lo que voy a intentar es, muy modestamente, aportar algunas ideas, algunos elementos, que no son propios tampoco, Suez. O sea, claro. yo tengo que ser muy modesto en ese sentido, y muy sincero. Claro. Cosas que uno ha venido recabando en las lecturas, exacto, en el análisis, haciéndole seguimiento a algunos procesos. Felizmente, como nosotros ejercemos la docencia universitaria, esto también nos estimula a ser investigadores permanentes, ¿no? Exacto. La formación no terminó cuando terminamos una maestría o cuando terminamos un doctorado. La formación es permanente, tiene que ser permanente. Así mismo. Si somos educadores, y en nuestro caso, más, porque somos profesores de ciencias sociales. Entonces, claro, esto no deja de lado a ningún otro profesional de la educación o que ejerza de docente o como docente, aunque sean otras especialidades. Es un asunto de verdad transversal que necesita siempre una atención muy particular en todo ese proceso de dominio de nuestro entorno, porque al final se trata de eso. O sea, eso no es el único asunto del que hay que estar pendiente. El tema de la globalización, o el tema de la monetización, o el tema de las tecnologías de punta. No. Tú me preguntas qué se puede hacer. Mira, yo creo que, primeramente, movernos en un escenario de comprensión, un problema cognitivo, fundamentalmente, pero en una perspectiva liberadora, en una perspectiva muy crítica, en una perspectiva de descolonial, que es otra categoría que yo quiero introducir en esta reflexión. En ese contexto, este es un problema del colectivo nacional que se llama Venezuela. No irnos más allá, pero esto es un problema también de todos los países, de todas las naciones. Pero bueno, vamos a quedarnos en la escala nacional. Esto nos concierne a todos: gobierno, colectivos sociales, academias, gremios, movimientos sociales, campesinos, trabajadores, feministas, partidos políticos. Es del gobierno, pero también de los factores de la sociedad civil. Correcto. Es un asunto del gobierno.
El gobierno es un componente más. Claro, el Correcto. gobierno ocupa un lugar muy importante porque es el que desarrolla, pone en práctica, define y pone en práctica las políticas sectoriales, políticas públicas. En este caso, en el campo social. Políticas públicas, sociales y educativas. Pero es un asunto de todos nosotros. Yo lo primero que creo que debe definirse con mucha claridad es ubicarnos en ese nivel de comprensión antes de tomar decisiones de carácter puntual o específico. Porque hay mucha presión, porque demos respuestas en sintonía con la, oye bien, con la racionalidad de la modernidad. Y si nos vamos por esa vía, volveremos a dar en el mar, en mi opinión. No podemos responder en base a esa lógica, en base a esa racionalidad moderna, que tiene unas características muy específicas, que es un poco respuesta de la evolución de una región del planeta que se llama Europa, y luego se extendió hacia Norteamérica, incluyendo los Estados Unidos. Entonces, esa es la visión occidental. Esa visión occidental es la que se sustenta o sustenta todo el concepto de la modernidad como desarrollo civilizatorio, pero responde a los intereses de Europa, y ni siquiera de toda Europa, sino de Europa occidental, no toda Europa. Y luego, por supuesto, incorporan esa dinámica después de la colonización de Norteamérica y el surgimiento de esa nación como potencia y después superpotencia, incluye a los Estados Unidos. Entonces, esa es una racionalidad occidental. La globalización, así, vista casi que ingenuamente, vamos a decirlo así, pareciera que lo que hay que hacer es ponerse a tono con esos parámetros, para que nos parezcamos al primer mundo y no nos quedemos atrás en la rueda de la historia, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice la metáfora? El vehículo de la historia. Hay una metáfora que se utiliza mucho en ese sentido, para que no nos deje atrás el tren, o el autobús, o el carro, no sé, o la carreta de la historia. No. Ahí es que yo quiero hacer eso. Vamos a ver las implicaciones de esto y vamos a reconstruir, utilizando esa metodología, esa epistemología. Vamos a reconstruir primero el fenómeno, vamos a comprenderlo y vamos a situarnos desde Latinoamérica. Venezuela, desde Latinoamérica y nuestro mundo. Exacto. Nuestras tradiciones, nuestras historias, nuestras culturas y nuestras, ¿cómo diríamos? La síntesis de lo que somos como pueblo, nuestras identidades y nuestras necesidades, que no son las de Europa. No podemos seguir viendo todo este proceso mundial y podemos seguirlo viendo con la óptica europea. Es decir, lo que llaman en ciencias sociales el eurocentrismo. Exactamente. Es una realidad muy potente, muy poderosa, de una influencia en nuestras formas de pensar. Incluso, muchas veces no nos damos cuenta que lo reproducimos. Entonces hay que situarnos en esta posición crítica para entonces pensar. Porque si no estamos pensando, estamos reproduciendo. Y entonces por ahí nos vamos hacia el camino de la perpetuación de las formas de dominación política global. Entonces, necesitamos situarnos en una perspectiva totalmente alternativa, emergente, crítica, y que genere mucho conocimiento. Porque nuestras perspectivas son distintas. Fíjese, esa reflexión que hace de manera bien atinada, porque realmente es necesario mirar nuestro contexto, ¿verdad? En todos los sentidos, nuestra historia, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, hacia dónde queremos ir. Y hay un elemento o una categoría también que se habla ahorita, lo de local, ¿no? Vemos los acontecimientos mundiales, pero sin dejar de ver lo local.
quiénes somos, cuál es nuestra realidad. Entonces, ¿cómo haríamos o qué acciones considera usted para, de alguna manera, plasmar, ver algunos ejemplos que pudiésemos hacer desde el punto de vista educativo en nuestra región, aquí específicamente en nuestro país? Llámese de políticas educativas, llámese de currículo. ¿Qué mecanismo, de acuerdo a esa perspectiva crítica, usted considera que pudiésemos poner en práctica desde esa visión de que todos somos partícipes, de que todos nos corresponde esa labor, específicamente nosotros como docentes? Lo que pasa es que yo lo vería como un sistema, ¿no? Porque en efecto es un sistema sociocultural que se llama sistema educativo. Y esto también es una herencia moderna. Recuerda que antes de la modernidad no existían sistemas educativos. Existían prácticas educativas, pero como sistemas no. Porque además es una invención del Estado. En el desarrollo civilizacional, es con los estados que se establecen formalmente los sistemas educativos. Y eso comienza más bien a consolidarse, a finales del siglo XVIII, toma forma durante el siglo XIX, sobre todo en otros países, y entonces se va haciendo como que una práctica que se extiende al resto del mundo. Hay una globalización también, porque se globaliza una institución que es la institución escolar, la escuela. Y eso tiene sus elementos positivos, obviamente, porque entonces comienza la masificación, tratar de garantizar el acceso masivo de las poblaciones para que todos tengan la posibilidad de adquirir conocimientos por lo menos básicos. Y después un poquito más complejo hasta los niveles de educación universitaria. Pero lo primero que yo creo que debe hacerse es definir lo que no debe hacerse. Por ejemplo, yo me preocupo mucho por la forma como nos encandila las tecnologías. Entonces, para parecernos al primer mundo actual, creemos que con importar y masificar tecnologías va a ser suficiente. Primero que esas tecnologías no las producimos nosotros. Entonces, independientemente de dónde se traiga, si es de Alemania, si es de China, de Canadá, Francia, España, etc., primero no somos. Entonces tenemos que tocar eso, agarrarlo con pinza. Muy bien. Y tú puedes llenar en las instituciones de computadora y poner inteligencia artificial y acceso a internet y todo esto de la robótica que también está en el ambiente en este momento. En Venezuela se está desarrollando eso un poco, muy puntualmente en el sector privado y aparte del sector público. Son modas. Y esto es demasiado importante para asumir lo que tenemos. Y eso no garantiza calidad. Eso no garantiza calidad educativa. Garantiza, bueno, que entramos en el mercado tecnológico. Y a lo mejor no le vamos a sacar provecho necesario porque esto tiene que estar inscrito en un plan estratégico que se llamaría un proyecto educativo. Y ahí hemos venido fallando. Es decir, nuestras academias, nuestros dirigentes políticos de uno y otro lado, muchos de ellos, nuestros dirigentes y líderes sindicales, gremiales, han pensado, nuestros filósofos, nuestros pensadores locales, regionales, nacionales, han pensado esto. Y ha surgido la condición de que tiene que haber un proyecto a largo plazo, un proyecto educativo estratégico, un proyecto educativo nacional. En algún momento se llamó así, casi no se usa ahora, pues, pero en el ámbito educativo y político se habla mucho de proyecto educativo. Pero eso es fundamental. Esas tecnologías, esos procedimientos didácticos, pedagógicos, si no se inscriben en un gran proyecto
de desarrollo educativo, que a su vez responda a un gran proyecto de desarrollo nacional, en teoría lo tenemos. Está en un instrumento fundamental que se llama Constitución Bolivariana de Venezuela. Constitución Bolivariana del año 99, 1990. Ahí está el proyecto de país, pero yo siento que todavía está como que en una fase teórica, porque no hay completa coherencia entre ese instrumento y la realidad, rector, que es el que tenemos. Mucha gente dirá, algunos colegas tuyos dirán, pero es que esa constitución está cuestionada, es la que tenemos. Y ahí está esbozado un proyecto de país, está esbozado, pero lo estamos construyendo realmente. No sé, nos saldríamos mucho del tema si nos metemos a considerar ese problema. Pero lo dejo como una pregunta en el ambiente para la reflexión. Entonces, si estos instrumentos muy puntuales de carácter, repito, pedagógicos, didácticos, curriculares, se incorporan críticamente, es como que tú agarres y pegas en esta pared que tengo detrás, pegas un pedazo de plastilina. Vamos, con el tiempo se desprende, porque no se adhirió orgánicamente a la estructura que la está recibiendo receptora. Igual pasa en este caso. No se trata de que, porque en España y en Francia están hablando de la educación STEM, por ejemplo, muy de moda, entonces nosotros venimos y desarrollamos modelos en Venezuela, en nuestras escuelas, liceos, etcétera, de educación STEM. Otro ejemplo. Hace poco escuché a una de las señoras, una de las doctoras, jefas de la UCB, Universidad Central de Venezuela, vicerrectora, y ella hablaba de un proceso de actualización curricular que viene siendo la universidad, sobre todo esta gestión la está impulsando en muchos países. Y tú sabes de qué habló de que ellos se sentían retrasados porque una de las últimas universidades que no había actualizado su currículo de acuerdo con el modelo que llaman currículo por competencias. Y eso me dejó perturbado. Entonces, ¿por qué tiene que ser currículo por competencia? Ese es un viejo modelo que se desarrolló a finales de los 60 y comienzos de los 70 en Europa, respondiendo a las necesidades. Después lo globalizaron, o sea, lo comenzaron a exportar. Y nosotros nos llegó por la vía de España, a finales de los años 90, en la década de los 90 específicamente. Y en nuestra universidad, en esta que tú estás estudiando el doctorado y en la que yo trabajo, nuestra universidad ya tiene un modelo desde el año 2015, que se llama currículo. O sea, un modelo que se inventó en Europa, se hizo para Europa, para algunas regiones de Europa, naciones de Europa, entonces luego comenzó, porque en el poder de la penetración cultural global, se exportó y le da réditos a el poder que tiene todavía Europa desde el punto de vista cultural y político sobre todo, basados en formas coloniales y neocoloniales. Y nosotros estamos planteando la descolonización. ¿Cómo nos encontramos aquí? Es una contradicción per se. ¿Entiendes? Entonces, cuando esta señora, la rectora, vicerrectora, perdón, con mucho respeto, yo sé que es muy buena fe, porque en esa universidad hay necesidad de hacer ajustes desde el punto de vista del currículo. Ella misma reconoce que hay escuelas que tienen, qué sé yo, 50 años con el mismo plan de estudio, por supuesto. Pero ¿por qué se casaron con el currículo por competencias? Es la pregunta que yo me hago. Entonces, eso se debatió. Se hizo una tremenda reflexión previa de carácter filosófico, ideológico, conceptual, teórica, etc. No. Entonces, más bien la profesora, que no, muy buena intención seguramente, lo presenta como un logro.
Yo particularmente, desde una perspectiva crítica, no lo puedo ver como un logro, lo veo más bien como una condición de sumisión. Exacto. Y esto hay que discutir. Yo puedo estar equivocado en esta percepción. Claro, claro. Todo lo que estamos hablando está del debate. Bueno, Claro. y espero que tus colegas, compañeros de ruta en este doctorado lo entiendan así. Yo creo que estoy introduciendo algunas ideas muy particulares, pero para el debate. Sí. Un debate que lamentablemente siempre se pospone. Como estamos ocupados, sobre todo en Venezuela, en atender las contingencias que nunca cesan, Sí. de todo tipo. Entonces Así. poco nos dedicamos a este tipo de reflexiones. Y qué feliz, qué alegría que ustedes hicieron. Bueno, profesor, yo estoy de verdad agradecida. Fíjese bien, agradecida por su análisis y comprensión del tema, pero sobre todo con esa visión crítica que usted hace y que hoy me deja a mí con muchas incertidumbres y preguntas y por supuesto para investigar. Porque evidentemente eso que dijo al final, sobre todo el currículo, nosotros también estamos inmersos al currículo por competencia, de la cual yo he leído, estudiado y tratando de adaptarme, pero desconocía todo eso que usted está planteando, ¿sí? Esa visión eurocentrista y cómo eso se ha de alguna manera globalizado y se ha traído para acá y se ha asumido de manera muy, vamos a decir, tranquila, sin una visión más crítica y más contextualizada. Quería agregarte algo al respecto, ¿no? Sobre eso, para que no se nos quede en el tintero. La idea es que ese currículo responde a esa racionalidad moderna, europea, occidental. Exacto. Moderna en el marco de la modernidad. Pero creo que tiene que ser un punto de reflexión crucial. En el marco también de la globalización, ojo, de la globalización, porque entonces los ideólogos del currículo por competencia, para cerrar ese punto, sienten que el ciudadano contemporáneo tiene que desarrollar grandes capacidades urgentes de adaptabilidad. O sea, tiene que ser competente ante todos los cambios que vertiginosamente está produciendo el mundo contemporáneo. ¿Ves? Es más adaptativo. No es de cuestionamiento, sino que usted aprenda que, bueno, apareció el nuevo celular. Que, a bueno, sobrevivir. Tú te defiendes con el nuevo celular. Sí. Cambian cosas no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino desde cualquier otro punto de vista. Tú te adaptas. ¿No te suena eso a control? ¿No te suena eso no genera dudas? O sea, no cuestiona. Dice, no, para que desarrolle el pensamiento crítico, pero el pensamiento crítico que no cuestiona los mecanismos de poder, las formas de poder, la concentración del poder en élites y las desigualdades sociales, no es pensamiento crítico, es pensamiento sumiso, es la negación del pensamiento crítico. Y el currículo por competencia, como otros aparatos curriculares ideológicos de la modernidad, lo que busca es eso. Fíjate qué casualidad, se reduce drásticamente los contenidos de ciencias sociales y de humanidades en los planes de estudios que se rigen por el currículo por competencia. Claro, menos historia, menos geografía, menos sociología, menos filosofía, y esas son las bases fundamentales para desarrollar pensamiento crítico. Porque si no, y el problema de la identidad, el problema de pensar situado en tu realidad. Si tú no comprendes tu historia, tu pasado como nación, como pueblo, ¿qué vas a cuestionar? Vas a quedar como dijimos hace rato, encandilado por ese mundo de luces, de mucho neón, de mucha música, de mucho reggaetón, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sí, de mucho ruido. Eso, ¿no? Por la inteligencia artificial, ¿ves? No, pero eso es una maravilla. Claro que es una maravilla. Yo no estoy cuestionando esos instrumentos. Lo único que estoy cuestionando es cómo nos posicionamos ante ellas.
Claro. ¿Vamos por ahí? Vamos Sí. bien. Entonces, último elemento que nuestra mirada no puede ser moderna, no, debe ser crítica contra la modernidad. No puede ser postmoderna, porque la postmodernidad, como fue desarrollada desde los años 70 aproximadamente para acá, es una crítica dentro de la misma racionalidad moderna. Nosotros más bien nos anotamos con un autor que quizás ustedes conozcan, que es el maestro Dussel, que habla de transmodernidad. Yo creo que ustedes también están familiarizados con esa categoría. Eso es otra cosa. No solamente es diferente al actual enfoque moderno y postmoderno, es que es distinto. Es distinto. O sea, es la forma de desmontar, de construir la modernidad para verle sus trampas, entre ellas el tema educativo, curricular, pedagógico, de esa racionalidad, y entonces levantar, construir unas nuevas teorías, nuevas categorías, nuevas perspectivas. Correcto. De otra forma, nos volvemos a entrampar en esto y es una especie de círculo vicioso. Y vamos a terminar repitiendo. Nos actualizamos con todas las tecnologías, pero seguimos siendo países dependientes, proveedores de materias primas. O sea, ya caemos en el tema geopolítico. Proveedores de materias primas, consumidores de tecnología, consumidores de manufactura, consumidores de todo. Y de ideología, que es lo más triste. Sí. ¿Cómo nos liberamos así? O sea, hay que pensar en función de una filosofía de la liberación, no una filosofía de la acentuación de los mecanismos de dominación contemporáneos, de ese capitalismo en su fase actual de desarrollo que es cada vez más sofisticado, ¿cierto? Muy sofisticado. Y es difícil de percibir a simple vista. Sí. Por eso entonces es necesario el desarrollo mental, el desarrollo cognitivo, el desarrollo de los mecanismos, no de las competencias, los mecanismos, las propiedades, las cualidades de la reflexión. Y en eso juega un papel fundamental, repito, la historia, la filosofía, los conocimientos sociológicos, críticos y la geografía también. La geografía, porque no es lo mismo ver el mundo desde la geografía latinoamericana, caribeña, que ver el mundo desde el Mediterráneo, o verlo desde allá, desde Alaska, o verlo desde Canadá, o desde Nueva York. Es distinto, es totalmente distinto. Repito, distinto, no solamente diferente. Sí. Son mundos totalmente distintos. Bueno, con esto no sé si te satisface o te perturba. Porque como decía el maestro Freire, Pablo Freire, a lo mejor nuestra función es esa, Zoe, generar una perturbación cognitiva. Así mismo. No tanto enseñar, sino perturbar cognitivamente, positivamente, Claro, para por que cada sujeto busque su respuesta. Sí, correcto, profesor. Realmente con su disertación me lleva a muchas interrogantes, muchas preguntas e inclusive a repensar mi propuesta doctoral. No repensarla como el todo, sino orientarla. Si bien es cierto, estoy tomando en cuenta el término, una de mis categorías es la localidad, por eso mismo, porque yo estoy hablando de la neurociencia, ¿no? De la neuroeducación. O sea, cómo la neurociencia se incorpora en el proceso educativo, pero desde la localización. O sea, no es que tomamos los principios de la neurociencia que generalmente vienen de allá, de Europa, y la ponemos a aplicar aquí, sino cómo la adaptamos a nuestra realidad y exactamente como usted la dice, geográfica, los tiempos, las horas de estudio, las condiciones de los niños, de nosotros, que tienen una gran variedad de condiciones dependiendo de la zona donde nos encontremos. Entonces realmente me voy con unas interrogantes, me voy con unas posiciones donde sí estoy encaminada en ese proceso de la adaptabilidad de acuerdo a nuestra realidad.
Yo vi que tú tenías una categoría en tu planteamiento, que era el tema de la complejidad de y la la transcomplejidad. transcomplejidad. Creo que no nos metimos mucho en eso, pero no explícitamente, No sino implícitamente. explícita, exactamente. Pero estoy recordando al maestro que creó todo esto de la filosofía compleja, de la concepción de la complejidad, lo complejo de la complejidad. El maestro Edgar Morin, Claro. o Morán. Ajá. Eso que tú estás diciendo sobre lo local. Él sintetizaba todo ese pensamiento en una frase magistral, como todas sus teorías. En esto se trata de pensar global y actuar local. Local, exactamente. Pensar local y actuar global. Así. Yo creo que por ahí va la cosa. Exactamente. Bueno, doctor José Luis García, estoy agradecida de verdad por acompañarnos en este día y contribuir a nuestro proceso formativo. Espero contar con usted en otra oportunidad para que nos brinde mayor información de la que usted hasta ahora ha hecho a través de todos sus procesos de investigación. Nuevamente un abrazo, agradecimiento y con esto nos despido. Muchas gracias. Estoy a la orden, siempre, siempre. Espero que te sirva de algo esto. Gracias, profesor. A la orden.